Bienvenidos a esta exploración del universo de Stephen King, concretamente de su libro Mientras escribo. Hola, sí, un libro que es, bueno, una mezcla interesante, ¿no? Exacto, mitad memorias, mitad, pues, reflexiones sobre el oficio de escribir. El propio King lo dice, que no es una autobiografía como tal, Claro, es más bien un intento de demostrar cómo se forma un escritor. como un currículum, dice él. Y lo hace con una honestidad bastante directa desde el principio. Sí, esa advertencia sobre los libros de escritura, Justo. que a la mayoría les sobra paja, ya te marca el tono, ¿eh? Sin rodeos. Busca ser sincero, aunque admita eso de que los mentirosos medrán. Es refrescante, la verdad. Y eso nos lleva un poco a la idea de hoy. Ver cómo King agarra esas experiencias de vida, a veces, bueno, divertidas, otras veces bastante brutales. Ajá. Y las convierte en herramientas, en una filosofía para escribir. Vamos a intentar desentrañar esas conexiones. Me parece perfecto. Y un buen punto de partida es su idea sobre el talento. ¿Ah, sí? ¿Qué dice exactamente? Pues King cree que la habilidad básica, la chispa para escribir, digamos, viene de fábrica. O sea que no se crea de la nada. Exacto. Pero, y esto es clave, insiste en que ese talento inicial es solo el comienzo. Hay que trabajarlo, pulirlo. Claro, fortalecerlo con mucha dedicación. Si no, este libro, pues no tendría mucho sentido, ¿verdad? Tiene lógica. Y su forma de contar la infancia como que refuerza esa idea de que no todo es tan ordenado. Sí, la llama un paisaje de niebla. Eso, con recuerdos sueltos, fogonazos, no un relato cronológico perfecto. Son como instantáneas que él siente que lo formaron. No busca explicar cómo nació escritor. Sino qué cosas de su vida ayudaron a formar al escritor. Esos momentos clave. Justo. Y algunas de esas instantáneas son, bueno, muy llamativas. Como la primera, su primer recuerdo. Así, sintiendo que era Hércules levantando un bloque de cemento Y de repente una avispa. y el bloque en el pie. Una mezcla de fantasía, dolor y, bueno, ridículo total. Y luego están esas experiencias con lo, digamos, macabro o extraño, que parece que eran parte de su día a día. Totalmente. Desde la niñera esta Yulabula con sus cosas escatológicas. Que él dice, con ese humor negro suyo, que lo preparó para la crítica literaria. Increíble. O las historias que le contaba su madre sin pelos en la lengua sobre muertes violentas. Sí, eso me llamó la atención, cómo lo oscuro se normaliza desde muy chico. Exacto. No era algo ajeno ni prohibido. Era parte de las historias que se contaban en casa. Y esa familiaridad temprana con lo grotesco, lo trágico, seguro que influyó después, ¿no? Sin duda. En su capacidad para tratar esos temas de forma tan directa, sin morbo innecesario en sus libros. También cuenta momentos de aprendizaje a través del dolor físico, ¿verdad? Sí, una enfermedad larga de niño, con unas perforaciones de tímpano muy dolorosas. Donde el médico le decía, no duele. Y de ahí sacó, dice, la lección de no creer ciegamente. Y un miedo a los médicos que le quedó. Y fue ahí, en esa convalecencia, donde empezó a leer sin parar. Claro. Tebeos, Tom Swift, Jack London, se devoraba todo. Y de leer a escribir casi de inmediato. Empezó copiando cómics, pero la madre lo animó a crear lo suyo. Y le pagaba 25 centavos por cuento. Sí, sobre un conejo blanco y sus amigos. Ese primer reconocimiento, sentir que escribir abría 1000 posibilidades, fue un motor importante para él. Aunque no todas las lecciones fueron tan agradables. Lo de limpiarse con ortigas. Uf, esa anécdota. En la selva, por seguir un mal consejo del hermano. Un ejemplo temprano y doloroso de aprender por las malas, ¿no? Las consecuencias de los errores. Son esos fogonazos, esas experiencias, a veces cómicas, a veces, pues duras, las que van formando al observador que será después. Incluso la llegada de la tele, su fascinación por el cine de terror de serie B. Sí, en el cine Ritz. Su refugio para lo no saludable, como lo llama él. Prefería los monstruos a Disney. Las pelis de Poe, de Corman, todo eso iba sumando a su imaginario. Definitivamente. Y ya hablando del oficio, sus primeros pasos profesionales también tienen su miga. Como publicar en un fanzine de terror, ¿no? I was a teenage grave robber. Ese. O vender una adaptación de Poe hecha mimeógrafo en el colegio. Su primer bestseller. Hasta que lo pilló la directora. Y le dijo que vendía porquerías.
esa vergüenza por escribir géneros populares. Dice que le duró un tiempo. Pero quizá la lección más importante sobre escribir vino de otro lado. Del editor del periódico. Exacto, de John Gould. Al corregirle un artículo, le tachó todo lo que sobraba y le dio esa máxima. Que es oro puro. Cuando reescribes, lo principal es quitar todo lo que no sea la historia. Esa misma. Eso conecta directo con su método de revisión, del que seguro hablaremos. Sí, es la esencia de editar bien. Absolutamente. Y Gould también le metió en la cabeza eso de que escribir es humano y corregir divino. La importancia de revisar a fondo. Son lecciones aprendidas en la trinchera, ¿no? En el día a día del oficio. Totalmente. Y fíjate que hasta los trabajos menos glamurosos le sirvieron. ¿Los de las lavanderías? Esos mismos. Al no encontrar trabajo de maestro, tuvo que meterse ahí. Y lidiar con sábanas de hospital, manteles asquerosos. Le dio texturas, olores, sensaciones que luego usó. Parece que para King todo, absolutamente todo puede ser material. Es una visión muy pragmática. Y eso se ve perfecto en su metáfora de la caja de herramientas del escritor. Ah, sí, inspirada en la de su abuelo. La idea es simple: tener las herramientas adecuadas y saber cómo usarlas. No es magia, es un oficio. Lo desmitifica bastante, la verdad. Y pone arriba de todo en el primer nivel. Vocabulario y gramática. Y su consejo sobre el vocabulario es curioso. Usa la primera palabra adecuada que te venga. Sí, nada de rebuscar sinónimos para parecer más elegante o algo así. Lenguaje directo. Y con la gramática se centra en nombres y verbos. Son los pilares. Y su gran cruzada es contra la voz pasiva. La considera tímida, evasiva. Dice que hay que ser directo, tomar las riendas de la frase. Y luego vienen los adverbios, especialmente los que acaban en mente. Uf, los compara con dientes de león en el césped. Parecen inofensivos, pero lo invaden todo. Cree que si el verbo y el contexto son claros, fuertes, el adverbio casi siempre sobra. Es una postura fuerte, sí. Muy coherente con su estilo directo. Su aversión es casi legendaria, sobre todo al atribuir diálogos. Para él, dijo, es. Suficiente. Y divino, creo que dice. Exacto. Luego, en el siguiente nivel de la caja pone los párrafos. Pero no como reglas rígidas, sino como unidades de ritmo, de énfasis en la narración. Y quizá la herramienta más importante de todas según él. Leer. Sin duda. Leer muchísimo, constantemente. Esencial para absorber el oficio, dice. Para desarrollar el oído. Para entender qué funciona, qué no, qué es original, qué es un cliché. Su frase es... Bueno, tajante. Si no tienes tiempo de leer, no tienes tiempo ni herramientas para escribir. Tal cual. Y recomienda leer de todo, ¿eh? Bueno y malo. De todo se aprende. Es una visión muy con los pies en la tierra, ¿no? La escritura como un trabajo, herramientas, práctica, aprendizaje constante leyendo. Exactamente. Y ahora, ¿cómo aplica esto en su proceso creativo? Habla de escribir como telepatía. Sí. Usa ese ejemplo curioso del conejo blanco en la jaula con el número 8 azul. Para explicar cómo una imagen mental muy específica Puede viajar del escritor al lector a través de las palabras. Es como crear una conexión casi mágica, ¿no? A través del tiempo y el espacio. Esa es la meta. compartir una visión. Eso es. Y para que esa telepatía funcione mejor, defiende la rutina y el espacio. Fundamental. Un lugar fijo para escribir. Su famoso escritorio en la esquina. Y un horario. Sus 2000 palabras diarias. La idea es estar ahí, disponible, para cuando llegue la inspiración. O el muso, como le llama a él. Y muy importante, la primera versión con la puerta cerrada. Sí, sin distracciones, sin opiniones externas todavía. Y sobre cómo empiezan las historias. Prioriza la situación, no el argumento. Exacto. No planifica tramas súper detalladas. Parte de una premisa, de una pregunta. Y sí, compara el proceso con desenterrar un fósil. Dice que la historia ya está ahí, en esa situación inicial. El trabajo es descubrirla con cuidado. Eso explica por qué a veces sus historias dan giros que ni él esperaba. Como con Misery. Claro, cuenta que la idea original era distinta, pero los personajes cobraron vida propia y lo llevaron por otro lado. No los fuerza, los deja ser, dentro de la situación. Detalles que evoquen, que permitan al lector imaginar, sin sobrecargar, usar símiles frescos, evitar los clichés.
Y el diálogo. Tiene que sonar real. Claro, que revele cómo es el personaje. Y para eso, dice, hay que escuchar cómo habla la gente de verdad. Y ser honesto con el lenguaje del personaje, aunque sea vulgar. Decir la verdad insiste mucho en eso. Sobre los personajes también. Observar a la gente real. Mostrar sus luces y sombras. Evitar los estereotipos. Ni héroes puros ni villanos de cartón. Exacto. Y los grandes temas, el simbolismo. Él cree que eso no se impone. Se descubre después, ¿no? En la relectura. Sí, en la segunda versión, con la puerta abierta. Busca la resonancia que surge naturalmente de la historia. Como el simbolismo de la sangre en Carrie, que lo vio al revisar. Justo, sus temas recurrentes, el bien, el mal, la infancia, la tecnología, emergen de las situaciones que crea. Hay una parte del libro que es especialmente fuerte, cuando conecta la escritura con la superación. Sobre todo después de su accidente. Sí, esa parte es impactante. Primero menciona de pasada su lucha ya superada con el alcohol y las drogas, Una etapa oscura. Dice que escribió Cuyo casi sin recordarlo. y usa una imagen muy cruda para la adicción. Limpiarse el culo con ortigas a diario. Durísimo. Y luego viene el relato del accidente del 99. Sí. Iba caminando por el arcén y una furgoneta lo arrolló brutalmente. Las heridas fueron terribles. Estuvo muy, muy grave. Lo narra con detalle. Sí. Pero lo más potente es lo que vino después. La recuperación. Larguísima y muy dolorosa. Y en medio de todo eso, con el apoyo de su esposa Tavi, que fue fundamental, Decidió volver a escribir. inimaginable. Ese acto, escribir en medio de tanto dolor físico, ¿qué nos dice? ¿Qué significa escribir para él? Yo creo que revela que la escritura para él no es solo un oficio o una pasión. Es un ancla, Una forma de aferrarse a la vida. ¿sí? De encontrar sentido, propósito, incluso en las peores circunstancias. Es lo que dice él. Una forma de levantarse, recuperarse y superar lo malo. La escritura como agua de la vida. Esa misma frase usa. Y esa agua, dice, necesita ser purificada. Ahí entra la revisión. Crucial para King. Totalmente. Su método es conocido. Dejar reposar el manuscrito. Unas 6 semanas más o menos, para verlo con ojos frescos. Luego, leerlo de un tirón. Corregir errores obvios, claro, pero sobre todo buscar fallos más profundos. De trama, de personajes y de motivación, ¿no? Insiste mucho en eso. Sí, y que las acciones de los personajes tengan sentido. Y aplica su fórmula famosa. Segunda versión igual a primera versión 10%. O dar sin piedad. Cree firmemente en quitar lo que sobra. Dice que casi todas las historias mejoran si les quitas un 10%. Es un buen consejo, la verdad. Y en ese proceso ayuda a tener un lector ideal. Para él, su esposa Tabitha. Esa primera persona de confianza que te va a dar una opinión honesta. Hay que saber escuchar esas críticas, buscar patrones. Pero también saber diferenciar, ¿no? Entre un problema real de la historia y un simple gusto personal del lector. Claro. Y hasta nos da un ejemplo práctico con fragmentos de 1408. Sí, se ve cómo pule el texto, quita cosas obvias, adverbios, mejora el ritmo. Ver ese proceso es muy útil. Te muestra que escribir no acaba con el punto final del primer borrador. Para nada, es un trabajo continuo. Si tuviéramos que resumir la filosofía de King, ¿qué diríamos? Quizás esos pilares: disciplina casi obrera, diaria, honestidad brutal, consigo mismo y con quien lee. La necesidad absoluta de leer y escribir sin parar. Son como dos caras de la misma moneda. Y la revisión como parte esencial, transformadora. Es trabajo duro, ¿sí? Bajar al sótano a buscar al muso, como dice él. Pero también tiene algo de mágico, de vital. Esa dualidad es fascinante, trabajo y magia. Y nos devuelve a la conexión entre su vida y su obra. Sí, y plantea una pregunta interesante sobre cómo esas experiencias vividas, sobre todo las más duras, como el accidente, ¿Cómo se transforman? Se subliman a través de la escritura. ¿es el dolor una fuente necesaria? ¿O es la disciplina de escribir la que permite darle forma y sentido a ese dolor? King parece responder con el ejemplo, ¿no? Con esa imagen de él escribiendo a pesar de todo, encontrando no solo alivio, sino felicidad en el acto de crear. Exacto. Y nos deja pensando, si escribir para él es esa forma de levantarse, recuperarse y superar lo malo, ¿cuáles son esos procesos en nuestras vidas, creativos o no,
que nos sirven como esa agua de la vida. ¿Qué nos ayuda a encontrar sentido y quizá felicidad, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles? Una reflexión potente, sin duda, para cerrar.